Después, ya próximos al examen, a la fecha del examen, voy a ver de compartir con ustedes los slides de las clases para que tengan algún tipo de material. Y bueno, les vuelvo a repetir que todo lo que necesiten, que quieran consultar para que sea algún tema que se vuelva a repetir o a aclarar, lo hagan a través del foro en el aula virtual. Bueno, hoy voy a demorar unos 15 minutitos para volver a tratar el tema de balance social, porque es un tema que considero que es de mucha importancia, como les contaba, con una bibliografía un poco disipada y perdida. Entonces, me gustaría, aparte, en los tiempos que corren hoy en día, me gustaría eh, desarrollar ese tema, el tema de la contabilidad social y ambiental, porque es sumamente importante, ya no para mí, sino para ustedes y el futuro de ustedes. Así que antes de empezar, porque todavía somos pocos en sala y están ingresando, quiero compartir con ustedes, a ver si la tecnología me permite algo que quiero que vean. Bueno, voy a compartir una aplicación que tengo en mi teléfono, que cualquiera de ustedes la puede bajar. Se llama Marine Traffic, que es el tráfico marino. Esperen que no puedo mover la pantalla. Quiero que vean, para que todos tomemos conciencia, de cómo se explota la parte marina, digamos, cómo se explotan los mares, cómo, miren, acá pueden ver en esta aplicación todos estos puntitos que ven son barcos. ¿Los ven, no es cierto? Ahora se está viendo. Miren. Sí, profe. Bien, perfecto. Miren todo esto. Miren, barcos que están transitando por todo el planeta. Miren lo que es nuestro país. No tiene mucho, pero de nuestro país me interesa mostrarles esto. Hay que tomar conciencia de cómo explota la plataforma submarina. Bueno, me demora mucho la aplicación. Yo quiero que ustedes vean cómo están puestos los pesqueros en el borde de nuestra plataforma submarina, donde terminan los 200 metros de plataforma submarina. Fíjense ahí, fíjense las islas Malvinas, cómo están rodeadas de pesqueros. Bueno, esto es simplemente como para que miremos, tomemos conciencia entre todos. Bien, ahora sí, vamos entonces a empezar. ¿Alguien está hablando? ¿Está todo bien? Empezamos entonces, como les decía. No, profe, lo que estaba mostrando usted recién, Sí, esos son los pequeños grises que tenemos. Perdón, te escucho. No, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, lo que usted estaba mostrando con el tema de los barcos pesqueros son los pequeños grises que hay en la legislación, porque ellos están bien sobre la zona de aguas internacionales.
prácticamente, o sea, Exacto. por afuera de nuestra zona económica exclusiva. Así Y es, es, así es, Ricardo, sí. Están por fuera, pero hasta que se le apagan los radares, ingresan. exactamente, Sí, así es, totalmente. lamentablemente. Hay que tomar conciencia realmente el daño, el gran daño que produce al medio ambiente todo eso, ¿no? Y Las bueno, pequeñas justamente anoche estaban diciendo eso, contaminación, sí, totalmente. anoche estaban diciendo eso, son 14.000 millones que estamos perdiendo. No sé, no me acuerdo si era de pesos o de dólares Sí, sí, con eso. así es. Pero Bien, ¿se bueno, está ya está. compartiendo la pantalla? Bueno, empecemos, creo que sí, porque por lo menos la estoy viendo compartida. Bueno, empecemos de nuevo entonces con el tema de balance social. Habíamos visto ya que es desarrollo sustentable, la definición que sería el proceso de desarrollo que satisface las necesidades de hoy sin comprometer ni limitar las capacidades de las siguientes generaciones. Eso implica aceptar límites impuestos, como hoy hablábamos recién con Ricardo, que hasta ahora han sido imposibles de establecer y de acordar entre todas las naciones y las culturas. Las organizaciones las conocidas como de triple impacto, o sea, las empresas que se responsabilizan en lo que es el impacto, en lo que es el desarrollo sustentable, están refiriéndose al impacto en tres puntos, que sería el social, el económico y el ambiental. Ninguno de estos impactos es más importante que otro y ninguno tiene que quedar relegado al otro. Entonces, donde confluyen estos tres impactos, el ambiental, el social y el económico, estamos frente a la sostenibilidad o a los criterios de sostenibilidad. Bien, el paradigma del desarrollo sustentable, entonces, sería combinar los objetivos de protección ambiental, proteger el medio ambiente, con el crecimiento económico, sin disminuir, digamos, lo que es la productividad o la producción económica. Satisfacer las necesidades de hoy sin afectar el bienestar de mañana y alcanzar metas de crecimiento de productividad sin destruir el ecosistema. A raíz de esto, yo les había comentado y también les subí un video en el aula virtual, surgen en una Asamblea General de las Naciones Unidas 17 objetivos, los países integrantes, los 193 países integrantes de las Naciones Unidas, establecen 17 objetivos de sustentabilidad para transformar el mundo. Esos objetivos fueron fijados como una meta a cumplir para la Agenda 2030. Fueron fijados en el año 2015, ya han transcurrido 7 años de aquello, y esos objetivos son los siguientes. Son 17, fin de la pobreza, hambre cero, bueno, ahora lo vamos a ver con mayor grado de detalle en un videito que le voy a poner, y se traducen esos 17 objetivos en 5 focos o áreas de importancia. Para que ustedes recuerden, 4 inician con la letra P, personas, planeta, prosperidad y paz, y el otro foco, el quinto foco es la alianza. Entonces, esos 17 objetivos se centran en estas áreas de importancia. Decíamos y poníamos esta pregunta movilizadora también, ¿y por dónde empiezo? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cuál es mi rol? Muy importante, mi rol como contador y por qué. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque está en nosotros motivar y sugerir a las empresas que tenemos como comitente que utilicen el balance social. ¿Qué es el balance? ¿Qué es el balance social? En el balance social nosotros vamos a establecer un modelo contable que está destinado a informar acerca de la responsabilidad social y la sustentabilidad que tiene una empresa. ¿A quién no le gustaría demostrar públicamente o informar públicamente cuáles son todas las medidas que viene realizando para el cuidado del medio ambiente? Para cumplir alguno de esos 17 objetivos
de desarrollo sostenible que plantearon los integrantes de las Naciones Unidas. Entonces, eso es lo que debe hacer el balance social. Eso es lo que nosotros debemos proponer, realizar un balance social que mide, que evalúe, que informe cuál es el resultado de la política económica, social y ambiental en esos tres aspectos que hoy hablábamos que tiene la organización. Va a informar de forma objetiva, ¿sí, Vanessa? ¿A qué se refiere cuando habla de sustentabilidad de la empresa? ¿Qué se informa ahí? ¿Qué se informa? Sí. Ahora vamos a ver que para realizar el balance social existe una resolución técnica que le da el marco a cómo presentarla, ¿sí? Y esa resolución técnica nos dice, para hacer un balance social, tienen que fundarse en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que determina la ONU. Bien, gracias, profe. De todas maneras, ahora seguimos, porque ahí, en principio, nos tenemos que basar en esos 17 objetivos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que lograr? ¿Qué es lo que tenemos que lograr como país y dentro del país, como organización, como empresas privadas? Tenemos que lograr cumplir con la Agenda 2030, que incluía el cumplimiento de esos 17 objetivos, ¿sí? Sí, Que, como decía, gracias, profe. Bien, bien, perfecto. Entonces, aquí estaría lo que recién te decía Vanessa. ¿Cómo se diseña y cómo se confecciona ese balance social? Ese balance social se confecciona a través de la RT 36, que fue modificada muy poquito con la resolución 44, la RT 44, y a su vez, dentro de la resolución técnica 36 de la PACSE, van a ver que la resolución establece o fija, digamos, que se deben observar los principios dispuestos por la GRI, que es una guía de sustentabilidad que ahora la vamos a ver, ¿sí? La guía número 4, porque tiene varias versiones, la guía número 4 del GRI, que es el Global Reporting Initiative, denominado en siglas GRI. Eso, en base entonces a la resolución del 36, tengo que preparar y presentar el balance social. Y ese balance social, por la misma resolución, tiene que estar en línea con la elaboración de una memoria de sustentabilidad que sigue las pautas dispuestas por la ley, o el GRI, perdón. ¿Qué son esas pautas? Pautas guías del GRI. El objetivo de la cuarta versión del GRI es ayudar a elaborar memorias de sostenibilidad en las que se van a recoger datos útiles sobre las cuestiones más importantes de cada organización. También tiende a contribuir para que la elaboración de la memoria se convierta en una práctica habitual. El Global Reporting Initiative es una organización, es una ONG, bueno, que impulsa la elaboración de estos reportes o parámetros. Yo la alcancé, creo, bueno, no sé si la alcancé a mostrar el otro día, pero estos parámetros los se fijan, mejor dicho, en base a estándares. Se utilizan estándares para elaborar los informes de sostenibilidad. Yo he tomado a modo de solamente de mostrarles a ustedes algunos de esos estándares. Hay muchísimos estándares. Los estándares referidos, siempre los estándares, son recomendaciones que plantea el GRI, basados siempre en los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Por ejemplo, algunos de los estándares, hay estándares universales y estándares temáticos. Algunos de los estándares, por ejemplo, sería este que les muestro, que es el estándar número 406, denominado no discriminación, y establece pautas. ¿Qué tiene que informar la organización? ¿Qué tiene que evaluar la organización? Tiene que informar los planes, qué planes aplicó para reparar casos de discriminación, por ejemplo. Cuáles son los casos que ya no están sujetos a acciones, a estas acciones. La guía
la guía del GRI, a través de estos estándares universales y especiales por tema, establecen qué es lo que la organización, o dan, digamos, dan una guía justamente para que la empresa pueda elaborar su balance social, dando o demostrando el cumplimiento de todo lo que la guía establece como óptimo en cuanto a el cumplimiento de esos objetivos. Este es otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, los residuos, qué se le requiere para el informante. Todo esto esto es sacado de la GRI, ¿sí? Sacado de la GRI. Esto es qué es lo que tiene que presentar la organización respecto a los residuos. Y tiene que presentar en lo que respecta al impacto significativo relacionado con los residuos, todo lo que ustedes ven ahí. O sea, para poder elaborar un balance social, tengo que tener en cuenta estos consejos o las recomendaciones que recién venimos. No siempre el balance social se traduce en números. No siempre significa poner números, como nosotros estamos acostumbrados a ver el balance social. La información contenida puede ser a través de indicadores, de ratios, de variables proxy. Por ejemplo, yo acá les traigo está subido también al aula virtual, un balance social de la FAPSE, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Y yo quiero que miremos puntualmente esta parte del balance social, porque es largo, y ustedes acá ven cómo el balance social de la FAPSE indica cuál es el cumplimiento dentro de los 3 impactos, que era el económico, el social y el ambiental. Entonces acá, si yo voy a la lectura de estas páginas que me indica el balance social, yo voy a ver cómo la Federación Argentina dio cumplimiento a estos tres desempeños, digamos, en el área de sustentabilidad. Bien, que saco la marca, sigamos. Este, por ejemplo, es el indicador específico, como hoy les decía, no se basa en números, no se basa en cuestiones cuantitativas, sino que lo demuestra así, por ejemplo. Esto también está sacado del balance social de FAPSE, año 2018-2019, y me muestra, por ejemplo, el balance social, cuál fue el cumplimiento de la oferta formativa o el cumplimiento del estándar educación de calidad en las distintas o distinguida por regiones. Y yo tomé justamente la región donde nos encontramos nosotros, Chaco Corrientes, que sería el INEA. Entonces ustedes ven que aquí está demostrado cómo fue la oferta formativa. Como podemos ver, la mayor parte de la oferta formativa de la FAPSE la está llevando CABA. Pero ellos demuestran por regiones cómo ofrecieron sus cursos de capacitación a sus matriculados. ¿Ven que no se trata de números? No se trata de decir, se gastó en el curso tanto, sino se trata de demostrar con otras variables. Esta es otra, por ejemplo, otra de las formas en que demostró la FAPSE el cumplimiento de los estándares referidos a igualdad de género y trabajo decente. Y dice, por ejemplo, que dentro de su organización tienen trabajando 50% de hombres y 50% de mujeres. Y demuestra acá, por ejemplo, con otro cuadro, que la mayoría, o más de la mayoría, el 50% de su personal, tiene una antigüedad de más de 21 años. Entonces, vemos que tiene un compromiso con el trabajo, mantiene su personal, tiene un compromiso en cuanto a la igualdad de género, porque tiene igualdad de personal, tanto de sexo femenino como masculino, ¿sí? Esto es la lectura que se le da a un balance social, para que la tomen como ejemplo. También se puede informar, por ejemplo, respecto a las prestaciones sociales que brinda la empresa, las condiciones de higiene y seguridad que la empresa toma o tiene el recaudo de tener,
la constitución de economatos o proveedurías para sus empleados o ganaderías, los dispositivos anticontaminantes que haya puesto dentro de su organización, cómo colabora con las instituciones públicas, por ejemplo, qué realiza, qué ayuda o prestación le da a la empresa a sus trabajadores. Todo eso se puede informar dentro del balance social. Bien. Por otra parte, nosotros tenemos el plan global que dispone también las Naciones Unidas. ¿Qué es el plan global? El plan global de Naciones Unidas es una llamada a las empresas a que alineen las estrategias y las operaciones, que se alineen esas estrategias y esas operaciones de las empresas con 10 principios universales. Los 10 principios que se refieren a derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, la lucha contra la corrupción, y a tomar medidas que promuevan esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En la actualidad se está difundiendo ampliamente el mensaje de cualquier tipo de empresa que puede jugar un rol fundamental para mejorar nuestro mundo. Nosotros tenemos, por ejemplo, así como hoy decíamos, que es sumamente importante informar cuáles son las medidas de la organización para mejorar o beneficiar el medio ambiente, también lo son las que son en contra. Ustedes habrán escuchado hace muy poco, o hace unos años, la crítica que hubo a una empresa, a una compañía española de ropa de mujer, que decían que explotaba hacía explotación de esclavos, de trabajadores esclavos, en condiciones de esclavitud. Puntualmente se trata, las chicas sabrán que es, las conocerán, que es la marca Zara, la marca comercial Zara. Entonces, ¿qué desprestigio para la empresa, por ejemplo, cuando públicamente aparece, no les causa a ustedes un cierto escozor decir cómo puede ser que esta empresa esté trabajando o realice trabajo esclavo? ¿Sí? Que decían que tenían personas trabajando en las favelas de Brasil o en África con condiciones poco dignas y demás. Era como que cuestionable, ¿no es cierto? Y era un desprestigio terrible. ¿Sí? ¿Alguien me quería hablar? Bueno, entonces, este plan global, en el cual las Naciones Unidas compromete tanto a los organismos internacionales, a las organizaciones privadas o empresas privadas, a la sociedad civil, a todas las personas y a los gobiernos de todos los estados, para que cumplan con unos principios que vamos a ver a continuación, que son estos 10 principios establecidos en el Pacto Global de las Naciones Unidas. Estos 10 principios, que ustedes después lo van a encontrar en cualquier página de las Naciones Unidas, se basan fundamentalmente en 4 áreas, que las vamos a ver acá, que son derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Me esperan un minuto acá, que quisiera, en base a estos principios, pasarle un videito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo no los veo, no los escucho, no. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a compartir el video. Dos minutitos de su tiempo les robo. A veces, incluso, para siempre. Una decisión puede cambiar el rumbo de miles de situaciones.
A veces, incluso, para siempre. Si supieras cuáles son las pequeñas decisiones que pueden transformar los problemas que nos preocupan, ¿sumarías a tu empresa al desafío? La Argentina y otros 192 países del mundo. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? Sí, profe, se escucha. Sí, sí, se escucha. Pensaron y establecieron 169 pequeñas decisiones para lograr 17 objetivos de desarrollo sostenible para que nadie se quede atrás. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, combatir el cambio climático, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Tenemos un plan y 15 años para que nuestras decisiones de hoy desafíen el mañana. No hay plan B, porque no hay planeta B. Por eso te necesitamos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad de cooperación sin precedentes e innovación radical para las empresas. Es tiempo de convertir estas metas globales en parte de nuestros negocios. En tus manos está el poder de lo imposible. El tiempo de actuar es ahora. Conoce más en pactoglobal.org.ar. Muy bien, perfecto. Entonces, como vieron, lo importante que es para que las empresas se concienticen de que deben mantener políticas tendientes a cuidar el medio ambiente, y esas políticas, si son implementadas por la empresa, tienen que ser demostradas en ese balance social. Entonces, para retomar, acuérdense, hay 17 objetivos que pueden ser divididos en 5 áreas, y ahora estamos viendo los 10 principios del Pacto Global que se agrupan en 4 bloques. Le decíamos, el bloque, que lo ven ahí en el grafiquito, ¿sí? En 4 bloques, que decíamos que son derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Lo que es importante también recalcar... Profe, no está Sí. compartiendo nada ahora. O sea, no se ve nada. Acá. ¿No se ve nada? No. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Gracias. Sí. Bien. Nada, gracias a ustedes que me van avisando. Bien, entonces, también es importante recalcar que la Federación Argentina de Consejos Profesionales se ha integrado a este Pacto Global de las Naciones Unidas, por lo tanto se compromete a apoyar esos 10 principios, y eso va todo puesto como una recomendación dentro de esas normas que hoy veíamos en la RP 36. Bueno, miren por ejemplo en este slide que he obtenido, también he sacado, de ahí está, abajo está mencionada la fuente de información, las prácticas aplicables por empresas españolas referidas a estos 10 principios agrupados en 4 bloques. Y las empresas españolas durante el año 2019, porque es información del 2019, han dado preferencia, como ustedes ven, en principio a el resguardo de los derechos humanos. Luego, el medio ambiente, un poco menos lo que se refiere a normas laborales, y casi nada la lucha contra la corrupción. Esto es información de las empresas españolas
que están comprometidas con el Pacto Global de las Naciones Unidas y por lo tanto informan dentro de su balance social cuáles son sus políticas de acción y en base a esas políticas de acción se obtiene esta estadística. En cuanto a la distribución de las buenas prácticas societarias en función a los 17 objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, tenemos, miren, ¿cuál es el que prevalece? Prevalece el que tiene 168 acá, y que es el de las acciones por el clima, el número 13, seguido por acciones tendientes a beneficiar la salud y el bienestar, porque generalmente las empresas que informan su balance social son empresas dedicadas a la salud, por ejemplo, las obras sociales privadas, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud siempre tienen como norma informar respecto a sus acciones de medidas de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son las que menos se pudieron trabajar? La número 1, que es el fin de la pobreza, miren, y la número 2, que es hambre cero. Ahí también tienen el link en el que pueden mirar esta información que les estoy dando. Bien, vamos de nuevo a la estructura del balance social. La estructura del balance social, entonces, en principio es la norma, la resolución técnica menciona cuál es el alcance del modelo, luego determina el balance social compuesto por dos partes, la memoria de sustentabilidad y el estado de valor económico generado y distribuido. Luego, en el capítulo 3, establece un glosario para utilizar en la elaboración del estado de valor económico generado y distribuido, un modelo, en su anexo número 1, modelo del estado de valor económico generado y distribuido, y luego hace mención a que debemos seguir las pautas para elaborar la memoria de sustentabilidad, son las normas GRI, que hoy las veíamos que están todas contenidas en un gran volumen, digamos, donde están todos los estándares, y es lo que tengo, cuando tengo que elaborar ese inciso A de memoria de sustentabilidad, y tiene que comentar a la organización qué es lo que hizo, tiene que basarse en eso. Como hoy hablaba con Vanessa, no es que va a comentar cualquier cosa a la empresa, sino que se tiene que basar en eso. En cuanto al alcance del modelo, la resolución 36 dice que tiene un alcance amplio, tanto para entes públicos como para entes privados, como para entes sin fin de lucro. Cuando hayan optado, porque no es obligatorio, cuando hayan optado por elaborar un balance social. Ahora bien, la ley 25.877 exige la presentación de balance social a toda organización que tenga más de 300 trabajadores. Entonces, por un lado es optativo, y por otro lado esta norma, una norma de contenido de derecho laboral, hace referencia a la obligación de presentar este balance social si tengo más de 300 trabajadores. ¿Qué va a incluir la memoria de sustentabilidad? Es la primera parte del balance social. Entonces, volvemos a repetir que se tomarán los lineamientos del GRI, la información expuesta referida siempre a esos tres impactos o dimensiones económico, social y ambiental. Se desarrollará en memoria en qué medida la organización ha aplicado la citada guía. Bien, y en cuanto al estado de valor económico generado y distribuido, fíjense qué nombre, nada que ver con nosotros acostumbrados a ver estado patrimonial, estado de resultados, estado de flujo efectivo. Ahora tenemos que hablar de estado de valor económico generado y distribuido. Es el valor que creado por la organización y por los grupos sociales involucrados en ella, y va a medir la diferencia entre el valor de las ventas y los insumos adquiridos a terceros. Ese valor económico generado se refiere a la retribución de todos los grupos sociales
que intervienen en los procesos inherentes a la actividad del ente. El beneficio empresario es la porción que le corresponde a los propietarios cuando ya se haya distribuido el valor económico generado. Como por ejemplo, que yo voy a vender mi mercadería, tengo unos ejemplos a continuación, voy a vender mi mercadería en un envase económico. Entonces, estoy generando para los terceros que mantienen la actividad con el ente, estoy generando una propuesta de sustentabilidad porque ellos van a adquirir mis productos en envases ecológicos o reciclables, por ejemplo. Bueno, el estado de valor económico generado y distribuido se compone de dos partes. Por un lado, la determinación del valor económico y por el otro lado, su distribución. La determinación del valor económico se expone al valor económico generado por la entidad. Y en cuanto a la distribución, hay que mostrar cómo se repartió ese valor agregado entre los diversos grupos sociales que participan en su generación, ya sea el personal que trabaja, los directivos, los terceros y demás. El balance social se puede presentar en forma conjunta con los estados contables del ente o también por separado, haciendo referencia en el balance social a dichos estados contables. Porque yo me voy a basar en cuáles fueron las políticas, por ejemplo, de un ejercicio económico determinado y voy a decir en mi balance social que todo, bueno, en función al ejercicio económico tal o X de tal año, estas son las medidas que fueron tomadas por la organización que se refieren a lo que es el desarrollo de sostenibilidad. Los usuarios deben acceder a la información referenciada. Por eso están públicas, por eso se pueden compartir, por eso ustedes la pueden ver, está en disponibilidad de todos ustedes. Si poseen actividad en varias jurisdicciones, es recomendable que el balance social se haga por separado. Bueno, en muchos países, como en Argentina, hay una gran demanda respecto a la información que incluye los balances sociales. Ahora vamos a ver en este gráfico cuáles han sido las acciones de responsabilidad social empresaria más populares, cuáles han sido las que han tenido, las que han desarrollado con mayor frecuencia las organizaciones privadas. Y son las referidas en primer lugar a medidas tendientes a donar a la nación. Luego tenemos, por ejemplo, acciones ambientales. Y como en el podio, en el tercer lugar, aparece el sponsoreo. Muchos de ustedes, por ejemplo, han visto durante estos últimos días la campaña que ha hecho un influencer muy conocido por todos ustedes para juntar dinero para Emita, una niña enferma de AME, de esta enfermedad que se va a curar con un medicamento muy caro, y él está haciendo una campaña justamente concientizando a quién. Él ha querido concientizar a las grandes organizaciones o a las personas que tienen gran poder adquisitivo para que hagan justamente esta acción de donación. Muchos de ustedes me imagino que habrán escuchado. Entonces le decía donación. Miren lo que es, por ejemplo, la empresa Conchaco, que publicita, lo pone, lo expone, para que todos puedan ver cuáles son sus acciones referidas a la responsabilidad social empresaria que decíamos. Las tres ocupa, la donación, porque dona Wi-Fi libre, tenemos el sponsoreo para el deporte chaqueño, y lo otro era en cuanto a la responsabilidad ambiental, con, por ejemplo, el uso de papeles reciclados y demás, hojas troqueladas, todo lo que sea medio ambiente. Bueno, entonces, los usuarios deben hacer un uso constructivo de la información. La transparencia y la revelación deben visualizarse como elementos que fortalecen la relación y la inserción de la institución con la comunidad. O sea, lo que se va a usar este balance social es para fortalecer esa relación que hay
entre los usuarios y, o sea, la comunidad y las instituciones u organizaciones. Como hoy les decía con esta marca de ropa de capitales españoles, es muy mala la crítica, es tan mala la crítica, destruye tanto la crítica, y miren cómo favorece demostrar posiciones positivas que realice la organización. Entonces, ¿para qué se hace responsabilidad social empresaria? No solo para reducir los riesgos del medio ambiente, sino para mejorar la satisfacción del consumidor, para que el consumidor esté contento con esa empresa, consuma sus servicios o consuma sus bienes y mejore el valor de la marca y atraiga nuevos consumidores. Un caso típico, por ejemplo, que vemos que la sociedad demanda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, es la firma Natura. Natura, calificada como la empresa en el lugar 15 de las empresas de mayor sustentabilidad del mundo, que se caracteriza por ofrecer sus productos siempre demostrando que está en consonancia con el medio ambiente. Ofrece sus productos y dice que son eco-friendly, cruelty-free, envases reciclables. Entonces, todo eso hace que sus consumidores se sientan orgullosos de utilizar esta marca. Y bueno, y acá como para terminar, porque ya me estoy pasando de tiempo, también tenemos que reflexionar qué hacemos. Yo no es que le diga vago, sino que esto está puesto en la guía justamente de Naciones Unidas. ¿Cuáles son, qué tenemos que hacer para salvar el mundo? ¿Sí? Y hay tenemos que actuar en 4 niveles. Nosotros solos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, apagamos la luz cuando no la ocupamos, ocupamos poca agua. ¿Qué hacemos en el hogar? ¿Qué medidas tomamos en el hogar? Reciclamos recipientes, reciclamos la basura. Al nivel del vecindario, ¿qué hacemos con el vecino? Ayudamos con la limpieza de la calle, el mantener un espacio verde que sea de uso comunitario, y también con el nivel que sería el desarrollo en el trabajo o en el estudio, en el caso de ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué medidas tomo para mejorar ese ámbito de trabajo o ese ámbito de estudio que favorezca al medio ambiente? Bueno, como hoy decía, las metas o lo que se quiere conseguir todavía se debe trabajar mucho sobre eso, ¿sí? Sobre el hambre cero, sobre la educación de calidad, pero no tenemos que dejar nosotros de cumplir con nuestro rol, hacer nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde. ¿Está? ¡Oh, que me reapuré! Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Y si no, ya voy a abordar la otra unidad. No, profe. ¿Todo Profe, bien? Sí. ¿Te escucho? le quiero preguntar, en un examen final, ¿qué serían las preguntas que se hace sobre balance social? Tendríamos que saber. Claro. En un examen final, lo que tendrías que hablar, estoy compartiendo algo, no estoy compartiendo nada. Ahí. En un examen final, lo que tendrías que hablar es justamente prioritariamente sobre lo que es la resolución 36 y cómo es la estructura de la resolución 36 para presentar el balance social. Y de esa misma estructura vas a tener que mencionar, cuando hablas de que tenés que realizar la memoria de sustentabilidad, tenés que hablar respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, mencionar en qué se basan, y se basan en una guía que la establece el GRI, y esa guía en qué se basa, y se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, es lo que deberías exponer cuando hablas. Vos lo que estás por hacer es cuando se toca este último punto de la unidad 3,
es justamente mencionar desde tu rol como profesional en ciencias económicas, ¿por qué le vas a aconsejar a tu cliente que presente la información de su balance social? ¿Cuál es la importancia que eso tiene? ¿Cómo lo posiciona en el mercado? ¿Cómo mejora la visión de su producto y de su marca? Todo eso tendrías que comentar cuando vos vas a desarrollar este tema, amén de lo que es puntualmente la parte técnica, que es la estructura que te mencionaba recién de la resolución 36. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya pasamos a la unidad 4. Bien, pasamos entonces a la unidad 4. Ustedes me interrumpen cualquier cosita. Bueno, la unidad 4, perdón. La unidad 4 se refiere a la práctica laboral. Así que hablemos respecto a, vamos a hablar acá respecto a la ley 2744 de contrato de trabajo. ¿Se está compartiendo ahí? No, profe. ¿Qué pasó? Ahí arrancamos. ¿Sí? Ahí sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, práctica laboral. Arrancamos primeramente con el marco normativo, que es la ley 2744. ¿Cuál es el marco legal en la que se encuadran las relaciones laborales? La ley 2744. ¿Y qué establece la ley 2744? Que todo contrato de trabajo celebrado en el país o fuera de él tendrá como norma de aplicación la ley de contrato de trabajo, siempre que se ejecute el trabajo en el territorio del país. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona, un ingeniero que es convocado por una empresa internacional, lo llaman en Washington, y firma un contrato de trabajo en Washington para trabajar en la Patagonia Argentina, por ejemplo, como va a ser un trabajo desarrollado o ejecutado en territorio del país, eso significa que va a tener como marco legal la ley 2744. ¿A quién no es aplicable esta ley? Puntualmente a todas las actividades que tienen una naturaleza específica, como por ejemplo los trabajadores rurales, que ya tienen su propia ley, que es la 26.727, el personal de casas particulares y los empleados del Estado, nacional, provincial o municipal. La definición de la que da la ley en el artículo 21 a contrato de trabajo se puede sintetizar en los siguientes aspectos. Hay contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, dice la ley, para realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio a favor de una persona o bajo su dependencia por un periodo de tiempo determinado o indeterminado a cambio de una remuneración. De esta definición se desprenden muchas características de lo que es el contrato de trabajo. Vamos a ver. Por ejemplo, parte de un consenso. Tiene que haber un consentimiento, es consensual, entre trabajador y empleador. Tiene también la característica de ser personal, porque el trabajador siempre tiene que ser una persona humana. El empleador puede ser una persona tanto humana como jurídica.
Tiene la característica de la dependencia, que decía en la misma definición, bajo la dependencia de este, decía. Y eso quiere decir que va a recibir de esa persona las indicaciones o las órdenes que le va a indicar de cómo desarrollar su trabajo. También la definición de contrato de trabajo decía que podía ser por tiempo determinado o indeterminado. O sea que el de tracto sucesivo. Es no formal, que también surge de la definición, y vuelvo a remarcarla, porque decía la definición, cualquiera sea su forma. No formal quiere decir que puede ser escrito o puede ser verbal. Distinto a los contratos comerciales, que siempre tenían que ser escritos. Y de carácter oneroso porque significa el pago de una contraprestación en dinero. Bien. Vamos a mencionar, muy a grosso modo, los principios laborales, que ustedes ya los conocen, a todos los principios laborales, pero yo en que me voy a centrar es en el primer principio, que es el principio protectorio. ¿Qué son los principios del derecho laboral? Son pautas emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de la sociedad. Esos son los principios. Los principios del derecho laboral son reglas inmutables e ideas esenciales que forman la base en la que se sustenta todo el orden jurídico laboral. Y su finalidad es obviamente proteger la dignidad del trabajador. El primer principio, que es el principio protectorio, tiene la finalidad de proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y consiste en distintas técnicas dirigidas a equilibrar la diferencia preexistente entre la fuerza de un trabajador y un empleador. Y este principio se traduce en la aplicación de tres técnicas, que son las que dicen ahí. La regla de interpretación de la norma o indubio pro operario. Es una, esta regla, este principio, dispone que si existe dudas o si recaen dudas respecto a la interpretación o el alcance de una norma, el juez o el encargado de aplicar la norma se tiene que decidir por el sentido más favorable al trabajador. Esta regla es aplicable, además, en los casos de valoración de pruebas en casos concretos. Cuando existen pruebas, por ejemplo, pruebas a favor del trabajador y pruebas a favor del empleador, esto hace que el juez siempre deba dirigir su decisión en favor del trabajador. Indubio pro operario. Es lo típico, por ejemplo, de los casos en que existe duda si el trabajador tenía relación de dependencia o no. Supongamos que sea un empleo no registrado, que el trabajador aporte sus pruebas para demostrar que era un empleado y que por su lado el empleador demuestre con sus pruebas que no era un empleado. Entonces, en este caso, como decíamos, para valorar la prueba, el juez siempre va a disponer a favor del trabajador. Si hay una prueba a favor de uno y a favor del otro, siempre inclina la balanza en favor del trabajador. La segunda regla es la interpretación de la norma o la aplicación de la norma más favorable. Así como en el caso anterior, la duda que recaía en interpretar una norma, o sea, si esta norma está diciendo tal cosa, siempre inclinar la balanza en el sentido favorable al trabajador. Aquí lo que se presenta es la existencia de dos normas, aunque alguna de ellas sea de menor jerarquía. Como ustedes saben, existe una jerarquía de normas donde la pirámide, el vértice de la pirámide es la Constitución Nacional y de ahí
de ahí caen todas las normas con su distinto nivel jerárquico. En el derecho laboral, si existen dos normas, y aunque sea una de menor jerarquía y es más favorable para el trabajador, esa es la que se considera. Ejemplo, la ley de contrato de trabajo es una ley, tiene un cierto nivel de jerarquía después de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales, vendrían las leyes. Los contratos individuales que pudieron haber suscrito entre trabajador y empleador, se imaginan que son contratos particulares que están en la base de la pirámide. O sea, es lo último en el orden jerárquico. Pero si en el contrato particular establece mejores condiciones laborales que lo que dispone la ley, va a prevalecer esa norma, la aplicación de esa norma, aunque sea de menor jerarquía. ¿Se entiende? Si en el contrato laboral yo establezco que el goce de mis vacaciones, porque pacto con mi empleador, que el goce de mis vacaciones va a ser de 45 días, es una norma más favorable a la que dice la ley de contrato de trabajo, que me fija el goce de vacaciones según la antigüedad, que me dice 14, 21, 28. ¿Cuál voy a aplicar? Porque la ley dice 14, 21, 28. Eso no. Porque tengo una norma, aunque sea de inferior jerarquía, pero tiene condiciones más favorables. Entonces se aplica esta regla de la aplicación de la norma más favorable. Y por último, la regla de la condición más beneficiosa. En esta dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, debe respetarse. La modificación debe ser siempre para ampliar derechos y no para disminuir. Ejemplo, tengo un empleado que lo tengo con una categoría de supervisor. Y resulta que tuve que reducir la nómina de trabajadores y demás, por lo tanto ya no tengo quien haga ventas en mostrador, digamos. Entonces ya no tengo empleados, no necesito un supervisor. Tanto reduje la nómina laboral que ahora ya no necesito un supervisor, necesito un vendedor. ¿Puedo pedirle a mi trabajador que realice actividades de vendedor? ¿O que se desempeñe como vendedor? Sí puedo, porque como empleador dispongo de la organización y tengo el derecho de organizar el trabajo. Lo que no puedo es disminuirle sus derechos. O sea, si él era supervisor y ganaba como supervisor, yo no le puedo disminuir, en este caso, su remuneración. Yo no puedo hacer que gane como una categoría inferior como vendedor, aunque se esté desempeñando como vendedor. ¿Se entendieron los ejemplos? Sí, profesora, le hago una pregunta. En ese caso también podría ser un ejemplo, por ejemplo, con un contrato privado que tiene vacaciones los primeros 5 años, 21 días de vacaciones. Pasado cierto tiempo decide aplicar la ley de contrato de trabajo que establece que son 14. Eso no se podría realizar, ¿no es cierto? Porque estaría dentro de esta parte que sería como un derecho adquirido. A mí no me gusta hablar de derecho adquirido. ¿Qué se podía? Pasado un tiempo, tengo que volver a firmar otro contrato. Sí. Y el trabajador firma otro contrato, donde cambia sus condiciones, pero ahí cambia sus condiciones. Claro, pero hay un contrato firmado. Hablo de la manera verbal, por ejemplo. No, de manera verbal no. De manera verbal, nada. ¿Por qué? Por la regla primera, indubio pro operario.
Verbal no sirve. En caso de dudas, siempre favorable al trabajador. Entonces, si a mí el trabajador, o sea, verbal tampoco puede el trabajador hacer valer una norma de inferior jerarquía. El trabajador no puede decir, porque si no sería un caos. El trabajador verbalmente no puede decir, a mí el empleador me garantizó 45 días de vacaciones. Ah, ¿pero dónde? O sea, no puede tampoco ir a decirlo verbalmente, por eso las normas tienen que estar escritas. Entonces, hoy hablábamos de la pirámide de ay, me sale el nombre, de la pirámide que establece las jerarquías de las normas. Lo que sí te dice son todos los contratos individuales que haya suscrito, ¿sí? Eso es lo que prevalece. Bien, gracias. Bien. Vamos a ver ahora lo que es la relación de trabajo. Vamos al artículo, a lo que define la ley en el artículo 22. Hay relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios. En este caso está marcando que hay una prestación efectiva de tareas, las que pueden consistir en realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. Ahora entonces yo me pregunto, ¿puede existir contrato de trabajo sin que exista relación laboral? ¿O relación de trabajo? ¿Puede existir un contrato de trabajo sin que exista relación? Sí, profesora. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuándo puede Contacto en el contrato se pacta que va a arrancar en una fecha futura a trabajar. Muy bien, Elías, muy bien. Cuando eso pasa, cuando un empleador, por ejemplo, dice que va a prestar tareas en una fecha futura. Ahora bien, ese contrato de trabajo generó responsabilidades, generó obligaciones para las partes. Ya vamos a ver cuando hablemos de interrupción del contrato laboral, que si tengo pactado empezar a trabajar y el empleador por algún motivo no puede dar cumplimiento a mi contrato de trabajo, que si bien tiene la característica de ser no formal, de nuevo, como hoy conversábamos con la compañera, en este caso debería existir un contrato por escrito donde se establezca que voy a trabajar a partir de tal fecha. Eso va a generar una obligación del empleador, si no da cumplimiento, a un pago de una indemnización que lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Entonces, O sea, profe, es prestación de servicio a futuro, sería el contrato ese. claro, exactamente. Como la ley distingue, fíjense que son dos artículos que se continúan, primero el 21 que habla de contrato y el 22 que habla de relación laboral. Entonces te distingue qué es un contrato de trabajo y te lo define y qué es una relación de trabajo. Y la relación laboral, la relación de trabajo es cuando efectivamente prestaste la tarea o el servicio o la obra. Pero ya el contrato de trabajo generó obligaciones para las partes. Para el trabajador, la obligación de asistir al trabajo a la fecha convenida o pactada. Y para el empleador, de mantener esa promesa de trabajo. Debe cumplir con esa promesa de trabajo. ¿Estamos? Ahora bien, la existencia de la prestación de servicio hace presumir que existe contrato de trabajo. Vuelvo a las características del contrato de trabajo con estos ejemplos. Contrato de trabajo, características que no formal. Puede ser verbal, puede ser por escrito. Si se presta servicio, si hay una efectiva relación de trabajo, una prestación de servicio, esa prestación de servicio
hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿En qué forma? Verbal. No fue por escrito. Pero si hay una persona que está trabajando, que está prestando servicios, se presume la existencia de un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo, con todas sus obligaciones insertas a tanto para el trabajador como para el empleado. ¿Se entiende? Díganme que Sí, profe. bien. Sí, profe. Perfecto. También ustedes habrán visto, cuando vieron derecho laboral, que la palabra dependencia, en realidad, no se puede definir. Entonces, dependencia, subordinación, digamos, no se puede definir conceptualmente. Entonces, establecen estas tres cuestiones que se observan para poder definir la relación de subordinación o dependencia de una persona. Y entonces tenemos la jurídica, la económica y la técnica. La jurídica, la subordinación jurídica, es porque el empresario dirige el empleo. La jurídica, lo que dicta la norma, da órdenes, establece condiciones, establece horarios, dispone de la fuerza del trabajo, tiene la facultad de dirigir y tiene el poder disciplinario. Entonces, si yo estoy subordinado a alguna de estas cuestiones, quiere decir que tengo relación de dependencia con ese empleador. Vamos a la económica. La económica es que el trabajador queda excluido de todo riesgo que asuma la empresa. Su única obligación es trabajar. Y la contraparte de ese trabajo es recibir una remuneración. No recibe ganancias, no participa en las ganancias. Entonces, tiene una subordinación económica. Y la técnica, porque el empleador organiza cómo va a ser la prestación. Él fija el horario, establece un método de trabajo, compra la materia prima con la que se va a trabajar. Entonces, si alguna de estas subordinaciones existen, es que estamos bajo una relación de dependencia. Esto es sumamente importante, no tanto para nosotros contadores, pero sí cuando hay un litigio, un inconveniente, un planteo judicial respecto a un trabajador que se dice en relación de dependencia de un empleador. ¿Y qué es lo que se va a probar en ese litigio? Y se va a probar que exista alguna de estas subordinaciones. Entonces, por ejemplo, caso muy típico, una persona monotributista que presta servicios a una empresa y le extiende una factura de monotributo. Muy común. Esa persona podría llegar a ser una relación de dependencia encubierta. Sí, profe. Sí, exactamente. ¿Y cómo sé o cómo sabría un juez o quien tiene que resolver el litigio que no es una relación encubierta? O cómo el empleador o el demandado puede demostrar que no existe subordinación. Por ejemplo, puede decirle, que es lo más típico, pero mire, yo le pago, sí, todos los meses, porque me brinda el servicio de mantenimiento de software de todas las computadoras de mi empresa, supónganse. Pero así como le pago yo, también le paga la otra empresa, la otra empresa, la otra empresa, la otra empresa. O sea, que no tiene una subordinación económica conmigo, como empleador solamente. Y además de lo que el empleador le paga, no alcanza para el sustento de su familia. ¿Cuál es otra cuestión que se puede plantear? Por ejemplo, decirle, mire, sí, todos los meses se le paga a este monotributista que me hace el transporte de la mercadería de acá para, no sé, como hacen venta
venta en línea, tiene que distribuir la mercadería vendida, pero es un transporte externo, es un servicio de transporte externo. Bien, ¿y cómo demuestra usted eso? Y que no guarda relación de subordinación con usted. Y porque, por ejemplo, yo no le digo en qué transporte, no tiene una subordinación técnica. Yo no le digo en qué medio transporte, no le digo por qué, cómo tiene que hacer, cómo tiene que repartir. Entonces, hay que demostrar que no existe, quien quiere demostrar, digamos, que no existe subordinación jurídica, subordinación económica o subordinación técnica. Y del otro lado, quien quiera demostrar, tendrá que demostrar que recibía órdenes, por ejemplo, a la inversa, ejemplo inverso. El monotributista que diga, sí, a mí me obligaba a que yo facture todos los meses, le emita una factura, pero en realidad cumplía horario, tengo el registro de horario, cuando faltaba me descontaba el día, recibo órdenes, cumplo el horario porque tengo que estar acá de 8 a 12 y de 16 a 20, se demuestra mediante pruebas. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, profesora, Sí, una preguntita. te escucho. Silvia, te escucho. Que las tres relaciones se tienen que dar juntas, o sea, jurídica, económica y técnica, las tres juntas, o con que con una de esas ya se puede probar relación de dependencia. Con una de esas se prueba. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hablando de pruebas, ¿cuáles son los otros medios de prueba que se utilizan para demostrar la existencia de un contrato de trabajo? Acá se cita el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y por lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son los modos autorizados por las leyes procesales? Acá nos referimos a lo que se fija en los códigos de procedimiento laboral, tanto a nivel nacional como Chaco, como Corrientes, según sea la jurisdicción en la que se deba probar el contrato de trabajo. ¿Cuáles son esas pruebas mencionadas en los códigos de procedimiento? La prueba testimonial, que se basa en el testimonio de una persona que por su razón, por su propia razón, conoce del hecho, testimonio, ¿sí? Entonces dice, sí, yo lo veía trabajar, sí, él me atendía cada vez que yo venía al negocio. Esa sería la testimonial. La testimonio, alguien que lo haya visto, por eso decimos que tiene que ser por su real conocimiento. Luego tenemos la prueba documental, que se basa en documentos. La prueba documental de una relación de trabajo, un contrato de trabajo, puede ser el mismo contrato, si fuera escrito, o un recibo de sueldo, o una alta, la denominada alta temprana ante la FIP. Entonces, esas son pruebas documentales. Por ejemplo, un libro de sueldos y jornales. Y las instrumentales, que se basan, bueno, es lo mismo, documental, instrumental, es lo mismo. Las pruebas de informe, cuando se solicita, por ejemplo, a la FIP que informe si la persona XX ha sido trabajadora, ha sido de alta como empleado de tal persona, o se le pide que informe a la obra social si existe registro de alta de tal persona. Esas serían las de informe. Y luego, una muy importante, que es la prueba pericial contable, en la que se le va a pedir a un idóneo que, en el caso de la prueba pericial contable,
porque ya vamos a ver que los peritos pueden ser de distinta materia. A la prueba pericial contable se le va a pedir a un contador que en base a las pruebas, los documentos de los que pueda valerse o pueda compulsar, demuestre si existe o no, no tanto la relación laboral en este caso, sino que la prueba pericial contable se utiliza para que demuestre el perito contador si existen diferencias de haberes, si el salario está bien liquidado, si se han abonado las horas extras, si se han abonado los feriados realizados. Entonces, de todo eso se basa, de la documentación contable, se va a basar el perito, en este caso, especialista en materia contable, para contestar o dar luz respecto a esos interrogantes. El artículo 23 también mencionaba la ley y decía que también un medio de probar es lo que dispone el artículo 23. ¿Y qué dice el artículo 23? Lo que hace un rato decíamos, que la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y todo lo que hoy conversábamos respecto a los ejemplos dados. Bueno, también tenemos, como para mencionar, la famosa ley antievasión, que dispone o determina que la FIP puede de oficio resolver o determinar o estimar la cantidad de empleados que tiene que tener un empleador. ¿Cuándo puede la FIP determinar de oficio, bajo el encuadre de la ley de antievasión? Cuando el empleador tenga declaraciones juradas, por supuesto que nos referimos a las declaraciones juradas de lo que sea el ámbito laboral, que son los formularios conocidos como EFOR 931, cuando esa declaración jurada, ese FOR 931, fue impugnado o no presentado. Cuando el empleador no presenta la declaración jurada, donde dice cuántos trabajadores tiene y cuánto le paga cada uno, la FIP podrá estimar de oficio la cantidad de empleados que tiene. Y se basa en razón a los famosos IMT, que es el indicador mínimo de trabajadores. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, yo les planteo acá que la norma, la resolución general de AFIP, establece que para la construcción de departamentos se tiene que pagar 3,2 jornales cada metro cuadrado terminado. Por ejemplo, en un comercio que tenga entre 200 y 300 metros cuadrados de superficie, si se trabaja de lunes a sábado, tiene que tener como mínimo 5 trabajadores, y si también trabaja los domingos, como el caso de los supermercados, tiene que tener como mínimo 6 trabajadores. Las estaciones de servicio, que muchos de nosotros vamos a las estaciones de servicio, para la FIP necesita la empresa 5 trabajadores, declarar 5 trabajadores por cada surtido. Como ustedes ven, a ver, ustedes van a cargar nafta, ¿no es cierto? ¿Me entienden lo que estoy comentándoles? Háblenme, por favor. Sí, profe. Sí, Bien. ¿Cargan nafta o no? sí. Sí, profe. Bueno, ninguno vio que existan 5 trabajadores rodeando el surtidor, ¿no es cierto? No, Imposible. no existe eso. Siempre el mismo nomás. Hay uno que se va moviendo de un lado para el otro. Bueno. No, profesora, lo que pasa es que con los turnos rotativos, Exactamente, exactamente. Son índices que en realidad están referidos a que un trabajador que tiene que cumplir 24 horas, porque las estaciones de servicio están abiertas 24 horas, tiene que tener por lo menos 3 empleados para cumplir los turnos de 8 horas y 2 empleados más que son los que cubren los francos. ¿Se entiende? claro. Entonces, en realidad, son 5 empleados para la FIP
como mínimo, por surtidor, tendría que tener declaradas las estaciones de servicio. Si Pero tiene tres, incluso ¿Profe? en las estaciones de servicio se cuenta la I. tienen que estar hablando todos juntos. Carlos, háblame. Profe, pero esto, ¿qué sería? No presenta la jugada, o sea, de oficio la FIP, no, Claro, Carlos. ¿así o no? Sí, te escucho, no alcancé a escucharte mucho. Apaga tu micrófono, por favor. Ahí está. Te decía, Carlos, que espero haber escuchado bien tu inquietud. Sí, esto es de oficio cuando la FIP esté frente a esta situación de que el empleador no presenta declaraciones juradas en una bruta estación de servicio y que no presenta declaraciones juradas como que no tuviera empleados. Entonces la FIP dice, bueno, acá como mínimo usted tiene que tener 5 empleados por surtidor. Como vos decís, y si presento y presento que tengo 3, y bueno, como decimos, zafa. ¿Sí? Zafa. Si la FIP quiere, se puede llegar a cuestionar. Pero si no, zafa. Porque uno le puede decir, bueno, o explicar, en el caso en que exista algún tipo de inspección, cómo hace con los empleados, de qué manera rotan y por qué no necesita más de 3 declarar. Pero está bien lo que creo que vos estabas consultando, que esto, como decía la normativa, son para todos aquellos casos en que el empleador presente declaraciones que hayan sido impugnadas o no las presente directamente. ¿Ah? Silvia. Profe, Bien, Silvia. Sí, así es, profesora. Cuando no declaran empleados y la actividad presume, el organismo puede presumir de que la cantidad de trabajadores que tiene que tener. Es así. Bien. Si zafan. Si pasan el semáforo en rojo y no se da cuenta la FIP, marche nomás, pero si no, Es más o menos así, como la multa de tránsito, o como los inspectores de tránsito. Si zafaste, si no te vieron, zafaste, pues si te vieron, pagá. exactamente. Si se enojan, tienen la norma que te obligan a pagar. Bueno, entonces recuerden el IMT, el índice mínimo, el indicador mínimo de trabajadores. ¿Está? Vamos a lo que es las modalidades de contratación. Bueno, vamos a hablar de las modalidades en principio que están expuestas en la ley 2744. La primera modalidad, la más común, es a tiempo indeterminado. ¿Sí? Aquella, bueno, que se realiza sin límite de tiempo, que puede ser jornada completa o jornada parcial, eso no es lo importante, pero sí el hecho de que no existe un límite de plazo para finalizar el contrato de trabajo. Entonces, esta es la conocida por a tiempo indeterminado. En estas modalidades contractuales de tiempo indeterminado, se puede utilizar el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es un plazo de 90 días por el cual el trabajador va a prestar servicio al empleador, va a ver si es de utilidad ese trabajador, y en el caso en que se extinga la relación laboral, van a ser menores las indemnizaciones. O sea, en realidad, el trabajador que está en periodo de prueba no va a generar el derecho a percibir la indemnización alguna. Lo único que va a percibir es una indemnización por preaviso, una indemnización por preaviso, que es una indemnización de menor plazo que la común,
va a ser solamente de 15 días, por 15 días tiene que preavisar por 15 días que lo va a despedir, o de lo contrario, abonar la indemnización por falta de preaviso. Y bueno, por supuesto, de todo lo que sean las remuneraciones proporcionales al tiempo trabajado, el SAC proporcional al tiempo trabajado y las vacaciones proporcionales. Pero no le va a corresponder el pago de la indemnización por antigüedad, ni la integración de despido, ni nada. El periodo de prueba tiene ciertas condiciones. Profe, le hago una consulta ahí con respecto a lo que es el periodo de prueba. Básicamente son 3 meses y, por ejemplo, si en el segundo mes es como que le dice no, hasta acá se concluyó, o sí tiene que concretar los 3 meses. No, la ruptura de la relación laboral tiene que ser antes de los 3 meses. Sí, y entonces el tema de indemnización serían 15 días, de igual manera, por más que sea antes. De igual Ok. manera, Ok. indemnización mínima son de 15 días. Listo, gracias, profe. Bien. Vamos a otras características o a otras condiciones que tiene que tener en cuenta quien va a celebrar un contrato con periodo de prueba. El mismo empleador no puede contratar más de una vez a un trabajador por periodo de prueba. O sea, cumplidos los 90 días o los 3 meses, ya pasa a ser por tiempo indeterminado. El empleador tiene que registrarlo a su trabajador como periodo de prueba. Esto es algo sumamente importante, por lo que hoy hablábamos del principio protectorio, porque si no lo registro, en caso de duda, si es por tiempo indeterminado o con periodo de prueba, ¿qué va a decidir el juez? Es por tiempo indeterminado. Lógico, que es por tiempo indeterminado. Entonces, si bien hablábamos de que los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos, el optar por un periodo de prueba me significa, como empleador, la obligación de tener que registrarlo, de tener que realizar el contrato y que tiene que ser consensuado, tiene que firmar empleador y trabajador. Y eso es responsabilidad nuestra como asesores laborales. Entonces, siempre que voy a invocar un periodo de prueba, porque ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que nuestro cliente, antes de los 3 meses, dice, ay no, este que tomé, este muchachito no me sirve, lo voy a despedir. Ajá. Y resulta que si tu asesor contable no te sugirió que hagas un contrato donde establezca la condición de periodo de prueba, ese trabajador que hoy quiere despedir tu cliente no está encuadrado en periodo de prueba, por lo tanto le corresponde la indemnización por antigüedad. ¿Y qué pasa? Y es una mala acción como profesional el haber omitido tener los recaudos para que mi cliente goce de ese beneficio que la propia ley le da. ¿Se entiende? Profesora, en realidad en el periodo de prueba son 3 meses y para que le corresponda la indemnización por antigüedad siempre tiene que ser por un plazo superior a 3 meses. Lo único que le perjudicaría sería el proporcional de SAC, el proporcional de vacaciones, no indemnización del 245. No, Vanessa, no. Si yo no hice mi contrato estableciendo un periodo de prueba y despido a un trabajador con 2 meses de antigüedad, le tengo que pagar como mínimo, ¿qué dije? Sí, con 2 meses de antigüedad, le tengo que pagar como mínimo en concepto de indemnización 1 mes. Lo que dice la ley, el 245, es que los plazos superiores a 3 meses se contarán como 1 mes más.
o como un año más de antigüedad. Sí. Pero se le paga, ese mes se le paga en cuestiones de preaviso, porque si está como tiempo indeterminado, el preaviso sería de 30 días. Un mes de preaviso y un mes de antigüedad, tenés que tener el tope mínimo que te establece el 245. Tope mínimo, un mes. Entonces, fíjate que vos pasarías, si hubieras tenido el recaudo de tener el contrato hecho, pagarías 15 días solamente en concepto de preaviso o indemnización por falta de preaviso, y si no le hiciste el contrato, vas a pasar a pagar un mes por falta de preaviso, un mes por antigüedad. Ah, bien, yo pensé que no, pensé que tenía que ser fracción mayor a 3 meses, para que No, sea no, fracción mayor a 3 meses se utiliza para contar los plazos, la antigüedad que tiene posterior, digamos. Porque además en este caso lo que se aplica es la base mínima de un mes de sueldo. Está bien, gracias, profe. Bueno, Profe, está el tiempo cumplido. Sí, disculpe. Ese es el caso en el que no se haya realizado el contrato estableciendo que la persona está en periodo de prueba. Solamente en ese caso. Exactamente. Está. Exactamente. Gracias. Gracias. Vuelvo a remarcar, si bien el contrato laboral, el contrato de trabajo es no formal, puede ser verbal, si voy a utilizar como empleador el beneficio de un periodo de prueba, debo hacerlo por escrito. ¿Para qué? Para sostener esa decisión, porque si de lo contrario, se aplicaría el principio protectorio y en caso de duda, siempre se va a resolver a favor del trabajador. ¿Estamos? Bueno, y con esto quiero dar terminado por el hecho de que ustedes tienen que asistir a sus comisiones prácticas. Así que continuamos con estos temas el jueves que viene. Los espero a todos. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy. Sí, profe, muchas nos gracias. vemos el jueves. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego a todos.